Hemos dictado un decreto por la patria que marca un antes y después. Este es el camino de sincerar la economía, de asentar, de acomodar la casa que necesitamos todos los bolivianos. El sector agropecuario está dispuesto a asumir la realidad como país, asumir la realidad como sector, asumir todo nuestro rol, que es producir alimentos para Bolivia y para el mundo. Se tenía que terminar el mercado negro y esa era la forma, de que sea eliminado para todos los sectores. Nosotros hemos estado más de un año pagando, no a precio subvencionado, a 11, a 12, a 13, a 9, a 14 bolivianos en las mayores escasez. De esta manera comenzamos Que No Me Pierda. Bienvenidos. Hemos preparado un programa muy especial esta noche con invitados, obviamente, que van a estar hablando acerca de las medidas económicas anunciadas por el presidente Rodrigo Paz. Enlazamos a Contacto Nacional. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Talma, ¿cómo estás? Un saludo para todo el país. Las repercusiones que se siguen generando, algunas a favor, otras en contra de las medidas. Ya se vienen sintiendo los primeros efectos, sobre todo relacionados al transporte, precios de productos y sectores productivos. Precisamente hablamos del tema a continuación. Así es, Juan Carlos, vamos a saludar a nuestro invitado que ya nos acompaña. Estamos con Klaus Fredkin, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Bienvenido, Klaus. Buenas noches. Gracias, Talma. Un saludo a Juan Carlos de la ciudad de La Paz por estar aquí en el programa. Gracias, Klaus, por su tiempo. Bienvenido. A ver, esta es una medida evidentemente que se tenía que tomar. Mi primera pregunta, desde su visión, ¿era el momento de tomarla o no había momento para tomar una medida así? Juan Carlos, nosotros como sector productivo cruceño y bueno, ahora también estamos en la Confederación Nacional Agropecuaria, vemos que Bolivia no podía continuar como estaba. El sector agropecuario se estaba apagando. Hay sectores y hay cadenas productivas que ya en este momento están en terapia intensiva. Hemos hecho la evaluación del sector el año 2025, sin combustible, sin dólares, con bloqueo. ¿Y cómo quedamos? Cadenas productivas donde faltó el arroz, donde escaseó la leche, donde no hay maíz, donde no hay harina de trigo, y queremos seguir con esa Bolivia que no es la realidad que tenemos como bolivianos. Entonces necesitamos tener los ajustes necesarios para topar piso, para tener un baño de realidad que necesitamos como Bolivia. 18 años nos hicieron vivir arrinconados con una agenda productiva en la cual es la que hemos presentado hoy en día a los nuevos gobernantes. Y a propósito de lo que usted señala, ¿considera que estas medidas solamente van a beneficiar al sector privado o cuál es su mirada? Yo le pregunto al ama de casa cuando va a una tienda de barrio, cuando va y ve un precio del arroz, cuando va y ve el precio de la carne, cuando va y ve cuánto cuesta el aceite, ¿por qué los precios? El productor no pone precio, el productor produce, ofrece al mercado. ¿Y qué sucedió? Con las políticas públicas que no fueron correctas durante 18 años, que nos trabaron las exportaciones, que no hay ingreso de biotecnología, que los avasallamientos están al orden del día, que vivimos sin seguridad jurídica porque en el anterior gobierno un simple viceministro podía revolcarnos un título. Se acabaron las inversiones, hace 9 años que el sector apenas crece 0.5%. Entonces, ya conocemos lo que se hizo 18 años. Tenemos que encontrar los culpables de lo que el pueblo en este momento, el más pobre, la gente de a pie, está pasando, pero es culpa de 18 años de medidas y políticas públicas que no fueron las correctas. Klaus, lo acabo de escuchar en la nota, en el informe previo, y claro, esta es también una realidad. El sector productivo, cruceño y nacional, ya estaba produciendo en lo que toca a los carburantes con un diésel en específico de 10, 11, 14, así de fluctuante, pero ya elevadísimo, o sea, ya lo estaban pagando. Ahora, en lo oficial, se va a tener un diésel menor a 10 bolivianos, 9,80, es lo que ha lanzado en las últimas horas en el decreto del gobierno.
¿Esto qué significa para el sector productivo? ¿Que los precios de los productos no se van a disparar o sí? Juan Carlos, hay que entender la realidad del sector productivo nacional. Y en esta ocasión no voy a hablar solo de Santa Cruz, voy a hablar del país entero. Tenemos ventanas o ciclos productivos que tenemos que respetar. Los anteriores gobiernos decían, le hemos entregado 40 millones de litros al sector productivo en tal mes, pero no había siembra ese mes. Entonces tenemos que conocer qué es lo que está pasando en la realidad. ¿Por qué el Beni ha sembrado 30% menos de arroz? Porque no hubo diésel. ¿Por qué no hay harina de trigo para los panificadores? De cada 10 panes que come un boliviano, 9 panes son de harina de trigo de contrabando o importada. ¿Por qué tenemos 500.000 toneladas de maíz amarillo duro, que es para consumo animal, con déficit? ¿Por qué cuando íbamos a un supermercado nos decían no puede llevar más de 5 bolsas de leche? Porque se está produciendo 300.000 litros de leche menos por día por políticas mal. ¿Qué pasa con el combustible? El mercado negro en las provincias cruceñas y en las provincias donde hay fronteras agrícolas se adueñó. Usted, como siendo productor, el que les habla es productor de leche y productor de caña de azúcar. Usted no podía acercarse a un surtidor porque no había forma de hacer cola. No había el combustible. Nosotros siempre lo hemos pedido, el diésel oportuno, porque nuestras ventanas de siembra son cortas. Como por ejemplo, ahora Bolivia tiene que sembrar 3 millones de hectáreas hasta el 15 de enero. Si no logramos sembrar, vamos a tener problema el próximo año como está ocurriendo con el arroz. Solo se ha sembrado el 70% del arroz a nivel nacional. Esos son los ejemplos claros que la población tiene que entender. Necesitamos el diésel oportuno y que todas las estaciones de servicio lo vendan para que nosotros podamos acceder como consumidores. Klaus, yo quiero invitarlo, por favor, que me acompañe a usted y a todo el país a repasar la siguiente información que hemos graficado y luego me va a dar su perspectiva. Seguimos repasando un poquito de cuáles son estas nuevas medidas económicas del Decreto Supremo 5503. Hay beneficios para los empresarios y además emprendedores. Uno, el perdonazo impositivo, todas las deudas tributarias hasta el 31 de octubre del 2025, tanto las multas como los intereses son condonados. Además, aranceles y otros gravámenes aduaneros se va a permitir planes de pago hasta de 36 meses. Estas nuevas medidas económicas, ¿qué opinión le merecen? Bueno, Talma, yo creo que después de estas medidas estructurales van a venir las medidas complementarias que necesitamos. Independiente del sector, cada sector tiene su visión y tiene sus necesidades. Yo le voy a dar un ejemplo del sector agropecuario nacional. Para ser competitivo con Brasil, con Argentina, con Paraguay, ¿qué necesitamos? Seguridad jurídica, necesitamos ingresos a la tecnología y a los transgénicos, donde podamos ser de estar a la par de un productor peruano. ¿Por qué se producen en Bolivia solamente 6 toneladas de papa por hectárea y en Perú a 500 metros del lago Titicaca están produciendo 16 toneladas? Porque no es que los peruanos sean mejor que nosotros, tienen acceso irrestricto a todas las tecnologías que hay en el mundo. Necesitamos tener las reglas claras y creemos como sector que este es el camino de sentar la realidad, un baño de realidad que estamos viviendo como bolivianos para poder salir. Bolivia puede producir desde camélidos hasta vino, desde soya hasta flores en Cochabamba. Somos diversos y esa es nuestra gran ventaja que tenemos como país. Seguimos revisando, si nos permite, Klaus, las medidas, parte de las medidas que se han adoptado a partir del decreto publicado por el gobierno. Vamos a ver la siguiente información en los cuadros que hemos preparado relacionadas a las medidas, ya lo reiteramos, que se están ejecutando, pues que están plenamente vigentes. Por ejemplo, hablando de beneficios para el sector empresarial de nuestro país y además de los emprendedores, el artículo 51 de este decreto deja sin efecto la exigencia del certificado de abastecimiento interno y precio justo como requisito previo para el despacho de exportación ante la aduana nacional, algo que recurrentemente lo venía estableciendo el anterior gobierno. Bueno, esto queda sin efecto. El artículo también queda establecido el principio de libertad de exportación de productos como maíz, sorgo, azúcar y carne. Son, reitero, parte de las medidas que también se están adoptando y están acompañadas en este decreto. Klaus, ¿cómo ve esto? Esto creo que
sectores productivos, empresariales, lo venían pidiendo hace tiempo, lo venían negociando hace tiempo con el anterior gobierno, pero nunca se cumplió, ¿o sí? Juan Carlos, este artículo venimos en una agenda sectorial hace muchos años hablando con el anterior gobierno y siempre con propuestas. Este artículo 51 es transversal para el crecimiento de todo el sector agropecuario nacional, donde devuelva la tranquilidad. ¿Por qué? No nos olvidemos, en los últimos 4 meses del anterior gobierno vino un ministro de Desarrollo Rural y Tierra y nos trancó la exportación de carne durante 100 días, diciéndole a toda la población boliviana, a los del Alto, a los de Santa Cruz, a los del Beni, a los de Cobija, que iba a bajar el precio de la carne si cortábamos la exportación. Después de 100 días, $600.000 en verde se exportan de carne por día. El país dejó de percibir $60 millones en 100 días. ¿Qué pasó? Después de los 100 días lo levantó porque nunca bajó el precio de la carne, porque no se faneaba la cantidad necesaria, porque todo estaba abastecido, no había sobreproducción, no había una sobreoferta. Entonces, ¿qué ocurrió? A la semana que levantó el decreto bajó 5 bolivianos la carne y a la subsiguiente semana otros 5 bolivianos. En 2 semanas 10 bolivianos bajó el precio de la carne. Es así, el mercado es el que define el precio con la oferta y la demanda. Las exportaciones tienen que liberarse. Hemos hablado con el ministro Justiniano que ahí solo hay 4 cultivos que han liberado. En el reglamento sabemos que son todos los cultivos porque es bien amplio. Aquí tiene que haber una libertad de exportación para que todos los productores a nivel nacional puedan proyectarse, porque el campo no se proyecta en corto plazo, se proyecta a mediano y a largo plazo, que son nuestras inversiones. ¿Por qué cree usted que el anterior gobierno tenía el criterio de que si se liberaban las exportaciones como lo habían solicitado en varias oportunidades, si se abrían o no se establecían cupos, más bien si esto era abierto para exportar diferentes productos al exterior, inmediatamente el empresario exportador iba a tener la loca idea de mandar todos sus productos afuera y desabastecer el mercado interno? Esa parece que era la idea, por eso les ponían cupos, les reiteraban constantemente que primero tienen que priorizar el mercado interno. ¿Así es el exportador? ¿Ese es el criterio del exportador? Juan Carlos, nuestras fronteras son activas, tenemos que saberlo. Acordémonos hace semanas atrás, ¿cuánto bajó el dólar? ¿Por qué empezó a bajar el huevo a nivel Bolivia? ¿Por qué empezó a bajar el aceite? Porque el dólar bajó y no se iba por contrabando a Perú, no se iba la carne a la Argentina, a Yacuiba. Es normal, es una medida macroeconómica donde las fronteras en Bolivia son activas, no las podemos detener. Aunque nos pongan 100.000 militares a cada productor para que no vendamos, igual van a haber contrabandistas en este país, de que tienen que pelear, tienen que luchar con contrabando, el Estado lo tiene que hacer. El anterior gobierno pensaba que golpeando a la cadena primaria que somos nosotros iba a bajar el precio. Pero ¿qué pasó? Se desincentivó la generación de alimentos en el país. Solo un dato para terminar, 340.000 toneladas de carne se producen en Bolivia y solo estamos exportando 40.000, Juan Carlos. Exportamos el 12%, 13% de lo que producimos. Entonces tenemos que tener una visión de país hacia el mundo, hacia que nos den la libertad para vender al que querramos, pero también para comprar al que querramos. Tiene que liberarse las exportaciones, tenemos que devolver la certidumbre a todos esos inversionistas nacionales e internacionales que quieran estar en Bolivia junto con todo el sistema productivo. Es muy importante seguir analizando las nuevas medidas económicas. Si me permite, también vamos a graficar los siguientes datos y también le voy a preguntar su opinión al respecto de las nuevas medidas económicas, Decreto Supremo 5503. Seguimos hablando acerca de los beneficios para los empresarios y emprendedores. La contratación que haga el sector privado tendrá la posibilidad de que el costo salarial asociado a los aportantes patronales y a los costos salariales sea descontado de los impuestos. Además, silencio administrativo positivo. Esto se aplica cuando los trámites no avanzan, cuando el Estado no responda en un plazo adecuado, se da por hecho la autorización del trámite y la licencia. ¿Cómo ustedes ven esta medida? ¿Como un incentivo quizás?
¿O cómo la interpretamos? El emprendedurismo en Bolivia hay que apoyarlo, necesita reglas claras, necesita visión de poder emprender su negocio. En Santa Cruz tenemos una gran muestra, la Fexpo Cruz. Aquí vienen emprendedores de todo Bolivia a querer iniciar un negocio. Pero ¿qué es lo que sucedía? Estábamos sometidos. En este momento necesitamos complementar estas medidas con medidas que sean relacionadas a cada negocio, a cada sector en el país. Necesitamos transparentar este sinceramiento de la economía. Sabemos que duele, pero más va a doler no mirar la realidad que tenemos como país. Esperemos que de aquí para adelante empecemos a escribir una nueva historia. En ese sinceramiento que es doloroso indudablemente porque, claro, son décadas de una subvención que no vienen exclusivamente tampoco de los 20 años del movimiento al socialismo, vienen arrastrándose antes del gobierno del MAS, claro, las ha agudizado, ha acentuado, si usted quiere, en estos 20 años del MAS y no se han tomado medidas al respecto. Más bien el desangramiento de la economía a partir de esta subvención ha crecido, pese a que en su momento nos pintaron otra cosa, que la subvención iba a bajar con la creación de plantas, con la instalación de plantas que íbamos a producir nuestro propio diésel, nuestra propia gasolina. Bueno, eso fue un cuento que nunca se estableció del todo. Pero bien, al margen de eso, Klaus, esto duro que ahora se está viendo y que lo está viviendo la población porque están subiendo precios de productos, precios de transporte y todo aquello, ¿cómo ven ustedes la situación como tal? ¿Tendrá que revisarse de alguna manera el decreto o ¿qué tendría que pasar para que estos sectores que están en emergencia en este momento queden más tranquilos y la población en general? Lo que yo creo que hay que revisar 18 años de subvención, 18 años que hicieron política con el bolsillo de la gente, Juan Carlos. No nos olvidemos de una cosa y voy a poner de ejemplo. EMAPA. ¿Qué pasó con EMAPA? EMAPA lo único que hizo fue distorsionar los precios hacia el productor por beneficiar a la producción animal en el país. Y yo le quiero decir algo, ¿dónde está? ¿Por qué todas las cadenas productivas donde el gobierno las bloqueó, donde el gobierno las quiso controlar, no crecieron? Y las que no pudo controlar son las que están ahorita alimentando al país. Ahí fue la mano de la subvención. ¿Dónde está la subvención de la harina de trigo en el pan? ¿Por qué vimos que los importadores eran los mismos que le vendían al gobierno y el gobierno se las volvía a entregar a un precio menor? ¿Dónde están los que compraban maíz? ¿Por qué hay 500.000 toneladas de maíz en déficit? ¿Qué hacía el maíz con EMAPA? Iba a Cochabamba y le decía, claro, a ustedes dirigentes le doy esto, ¿para qué? Para que su sector lo tengan callado. Hicieron política con la subvención. La subvención ha sido lo peor que le ha podido pasar al sistema productivo nacional en los diferentes rubros. Es por eso que tiene que terminarse, no puede seguir la subvención y tenemos que empezar a tener tecnología, a producir más, a ser más productivos por hectárea, más productivos en empreñar una vaca, más productivos en empreñar un chancho para que podamos salir adelante. Si hay sobreproducción de alimentos, los precios van a empezar a bajar. Se dedicaron a construir, pero no a producir, y Bolivia lo que necesita es producir más. Usted, Klaus, hace algunos minutos mencionaba que quedan pendientes ciertas medidas complementarias. ¿Qué temas quedaron ahí en el aire y cuáles serían los prioritarios a atender urgentemente? Dalma, nosotros siempre hemos estado con propuestas, los que hemos hecho cola, los que hemos marchado, los que nos trataron de especuladores, nos trataron de contrabandistas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos presentado propuestas claras. La eliminación de sustancias controladas, o pregúntele a un productor en Bolivia si en una tranca, si en una carretera, si en la ciudad no lo han extorsionado por diésel. Solo nos dejaban transportar 120 litros de diésel por persona. Un tractor gasta entre 10 y 18 litros por hora. Entonces no hay posibilidad de trabajo, era todo extorsión con sustancias controladas. El ingreso de los transgénicos, Argentina, Paraguay, Brasil, que nos gusta ir seguramente a muchos bolivianos, todos los alimentos que se consumen allá tienen transgénico y todo lo que ingresa de contrabando a Bolivia tiene transgénico. ¿Por qué?
porque la productividad es una herramienta más que va a tener el productor para aumentar la producción. Eso es lo que son los transgénicos para Bolivia. Es una necesidad que ingresen. El tema de la función económica y social, un funcionario cualquiera iba y le revisaba su propiedad y si usted no cumplía la FES, revertida, cada 2 años. Entonces, ¿qué es eso? Si los créditos que nos dan en la banca son a 5, a 7, a 10, a 12 años, necesitamos que la FES, si podemos eliminarla de la Constitución sería mejor, pero si podemos llevarla a 10 años es el planteamiento que le hemos hecho al Estado. Y así son las normas, Talmas, que están concretas, entregadas al nuevo gobierno. Bien, Klaus, hay mucho por desarrollar indudablemente. Esto recién está comenzando en un país en crisis, en un país que pretende y quiere salir de la crisis y tiene, como usted menciona, que sincerar la economía, tiene que hacer un arduo trabajo y tarea el gobierno, los sectores productivos, todos los bolivianos indudablemente para salir de esta crisis. Klaus, le queremos agradecer su presencia esta noche en Que No Me Pierda. Gracias a ustedes, muy amable y saludo al país. Muchísimas gracias por acompañarnos.